Valeria, le toca a Valeria hablar acerca se oye, pero no se escucha al cliente, y entonces, y no nada más nos pasa a nosotros, creemos que le pasa a muchas de las personas que están involucradas en los proyectos, ¿no? Oídos sordos o necios para escuchar al cliente. Vas, Valeria. Pues rápido, un comentario de lo anterior. También trabajar dentro de un ecosistema tiene que ver con ver quién va primero, ver quién va antes que el otro. Y es bueno acercarse para coordinar esos momentos, porque hay como cierta sensación de que todos se entregan al mismo tiempo y eso también le da la torre al proyecto. Pero bueno, ese es otro tema. Dolor de no escuchar al cliente o la voz del cliente. Aquí, pues lo que nos duele es cuando el cliente no es tomado en cuenta en el desarrollo del proyecto. O sea, perfecto, está el arquitecto, perfecto, están los eléctricos, los diseñadores de interiores, todos. O en un restaurante, pues, no sé, los involucrados en el diseño en general, etcétera. En cualquier proyecto hay, todos funcionan muy bien como maquinaria, pero se dejó al cliente final fuera. O sea, al que va a utilizar esa casa, al que va a dirigir ese restaurante o esas oficinas, y se olvida desde su presupuesto hasta sus requerimientos específicos, y nos ha pasado un par de veces. Rápidamente, la historia: un departamento, 250 metros cuadrados, 2 recámaras, 2 baños, vestidores, walk-in closet, vestidores abiertos, una galería de arte, un cuarto de televisión, una cocina abierta de exhibición. O sea, ya hay cosas que empiezan a llamar la atención dentro del proyecto, pero pues el cliente directo, el cliente que nos contrata a nosotros, el arquitecto, nos pide que nos alineemos otra vez a sus expectativas, a las de él. No quiere luminarios estéticos, quiere algo como de un precio de mercado medio, nada profesional ni complejo, en fin, nada considerado de lujo dentro de una obra, como cajillos, a pesar de que este departamento está en una zona pues bastante acomodada, vamos a decir, en la Ciudad de México, como Polanco. Materiales, pues igual, mármoles en pisos, en baños, en cocinas, maderas de acabados especiales, etc. ¿Para qué nos contrataron en este proyecto? Específicamente para cumplir los requerimientos del arquitecto. O sea, ni siquiera sabíamos que ya había un dueño de ese departamento. Entonces nos quedamos trabajando con los diseñadores, con los interioristas, si va a haber iluminación dentro de los closets, pues cómo la trabajamos, si va a haber sí, tus luminarias, quieres que sea como minimalista, ¿no? Que se vea todo muy, ese es tu concepto, como muy zen, como de desierto, casi no hay nada. Es algo como una tendencia ahorita, me parece. Pues lo hicimos todo muy bien, trabajamos, especificación de equipos, adecuados a lo que el arquitecto y sus expectativas eran, pero nos fuimos enterando a través del proyecto que sí había un cliente final. De pronto, ya que se entrega el proyecto, fue apareciendo un cliente que dijo: no me alcanza, número uno, no me alcanza para su super proyecto, está muy caro. Además, yo tengo muchas piezas en mi casa que me gustaría resaltar como obras de arte, son como muy queridas para mí y quiero que se vean bien, y además yo he tenido experiencia en el teatro, sé algo de luz y quisiera que la luz tuviera muy buena calidad. Y lo que me están proponiendo, porque además los contratistas cambiaron toda la especificación, lo que me están proponiendo son cosas de marcas comerciales, vamos a llamar de grandes tlapalerías. Esa especificación ni siquiera venía de nosotros, entonces los contratistas cambiaron toda la especificación del iluminador para ajustarla a un presupuesto que nunca se revisó. O sea, no se escuchó al cliente desde el inicio, no le hicieron caso a su presupuesto ni a sus requerimientos especiales, técnicos, para entender cómo los podíamos adecuar al proyecto arquitectónico. O sea, lo desaparecieron. Cuando ella quiere comenzar a construir su casa, pues, ¿qué creen? No se puede. Llevamos 12 revisiones de ese proyecto, porque para los tiempos en México, que todo es así, pues ya son demasiados.
Digo, a mí me gusta trabajar, revisar hasta que quede todo completo, pero en fin, se han hecho después de ya haber entregado, o sea, son 12 revisiones después de ya haber entregado todo el proyecto antes, ¿no? Se ha cambiado todo, se ha tratado de ajustar a su nuevo presupuesto, a sus nuevos requerimientos, nuevo tipo de luminaria, se está dando cuenta que no le alcanza, que sí le alcanza, le mueve a todo para ajustarse y al final, pues tener un departamento que ella había ahorrado toda su vida para poder tener, el cual quería que tuviera control y atenuación en todas las áreas, incluyendo servicio, bueno, es su decisión, una luz de calidad y con ciertos requerimientos técnicos para el cuidado de sus piezas o obras de arte, una luz cálida que parece ser que ahorita ya es un lujo. En el mercado te compras una lámpara de luz cálida y te va a costar más. En fin, pues sí, sigue siendo una historia de terror. Mi cliente está muy, muy descontento. Corrió al arquitecto. O bueno, se pelearon, no lo sé. Pero ya no están trabajando juntos, se encontró otra persona y vaya, su proyecto se ha ido retrasando pues más de un año. El costo inicial del proyecto estaba como en, voy a decir un número, me lo voy a inventar, 600,000 pesos. Pero se tuvo que ajustar pues por ahí de un 70%, ¿no? Para poder pues cumplir todas sus necesidades y que quedara bien, pero que entrara en su presupuesto, o sea, todo fuera un poco de la realidad. ¿Qué aprendimos de esta historia de terror? Aparte de hacer equipo con todos, pues hay que tener acceso al cliente final. O sea, el arquitecto sí es nuestro cliente, tal vez él nos paga o la constructora, pero en realidad el que va a utilizar el lugar es el que tiene más experiencia que nosotros en saber cómo necesita su espacio y hay que escucharlo. Y a través de eso, pues contarle nuestras experiencias, contarle qué mejoras puede haber, cómo se puede hacer mejor, pero tenerlo siempre pues de la mano, ¿no? Acompañarlo. Conocer y tener una idea de su presupuesto, cuidar su presupuesto y la calidad de su proyecto. Bueno, creemos que con esto vamos a evitar lo mismo, ¿no? Retrabajos, pero sobre todo por malos entendidos, porque no estaba pues la persona adecuada presente. También no vamos a recotizar varias veces el mismo proyecto para ajustarnos a lo esperado. Eso es hacer como 12 veces un proyecto. Los costosos tiempos de espera que ya conocemos y pues básicamente el malestar del cliente y que pues que piense que además tú no estás dando un buen servicio, ¿no? Que no viene de ti, no pudiste hablar con él al inicio, entonces hay que empujar y hay que apoyar para que esté él ahí presente. ¿Cómo ven? ¿No les ha pasado tampoco? Nadie le pasa eso. ¡Qué bueno! Ya me estoy preocupando, entonces eso significa que nada más nos pasan esas historias a nosotros. Gracias a Dios no nos ha pasado. Pues qué bueno que no, la verdad, a mí sí me ha pasado varias veces que se ignora un poco la voz del cliente y hay muchas cosas, ¿no? Desde el control, ella ya no puede tener ese sistema de control que pues realmente había estado ahorrando, pero no tenía conocimiento de cuánto le puede costar y nunca se le asesoró. Y bueno, pues literal, rediseñar un proyecto completo porque pues a veces las constructoras o las personas que nos están contratando no nos quieren pues atender esa necesidad, ¿no? De acercarnos al cliente. No sé si piensan que se los vamos a robar o no sé, ¿no? O luego, por ejemplo, son como muchos niveles, por ejemplo, cuando hemos trabajado con clientes súper exclusivos, igual cadenas hoteleras, y que tú vienes siendo subcontratado por, no sé, ya otro subcontratista, entonces llegar realmente al cliente final es muy difícil, pero a nosotros sí nos pasó una vez que batallamos muchísimo para un proyecto que era fuera de aquí de México, para una cadena de hoteles, y de verdad, porque aparte era como una remodelación, entonces tuvimos que ir a hacer alzados a sitio, para ver cómo estaba ya construido físicamente, ajustar todo. Hicimos todo un relajo, también ajustamos muchísimo el presupuesto, o bueno, primero hicimos un diseño como muy integral, y resulta
que también ya se había cambiado de project manager un par de veces y que el project manager en turno se puso a investigar porque al final no había presupuesto, resulta que no había presupuesto para la iluminación. Y resulta, leyendo el contrato, que decía específicamente que el cliente decía, por favor no contraten a un diseñador de iluminación. O sea, de entrada no querían un diseñador de iluminación. ¡Pum! Y pues, o sea, tuvimos que de verdad recortar un 70% del diseño y solo dejar como que el 30% de los pedacitos que ellos podían pagar, porque en realidad ni siquiera nosotros estábamos contemplados para su presupuesto inicial. Pero también nosotros tal vez en algún punto nos confiamos de que llegó pues este otro subcontratista y nos dijo, oigan, los quiero en el proyecto, bla, 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 y nosotros pues claro, la confianza de que pues ya habíamos colaborado con ellos, lo que sea, pero nunca nos fijamos en el contrato, en ese pequeño detalle, hasta que nos viene el project manager en turno y nos dice, ¿saben qué es? Que ni siquiera estaban ustedes contemplados. Y entonces, cuando yo voy y reviso el contrato, sí, realmente ahí decía, por favor no se contrate a un diseñador de iluminación. Y esa es nuestra historia. ¡Qué fuerte! Y bueno, no voy a decir quién, pero Val, tú también participas en ese proyecto. ¡Oh! Entonces, fue un proyecto O sea, en el que llevaban tú años y llevaban años con un iluminador que sí, ni o sea, siquiera estaba imagínate. Ajá. contratado. Ya hasta Bueno, después, sí, ya, nuestra historia. sí, está cañón, porque eso pasa mucho, que los proyectos no se contemplan a los diseñadores de iluminación. O sea, no se separa un presupuesto para contratar a un diseñador y eso también complica pues algunas situaciones. O a un especialista, ¿no? De control. O sea, imagínate, si no hay de iluminación, pues al control. A mí me ha pasado el Sibeli, véndeme las lámparas. Y creo que la única vez que vendimos lámparas, tuvimos broncas. Ah, sí, también quieren que resuelva el control y la verdad es que pues, sí te puedo decir de dimmers, ¿no? Pero ya un sistema, pues está más cañón. Una cosa, sí puedo decirle, en complemento a lo que dijo Val, por cierto, hola Val. Hola, Mariel, ¿cómo estás? Hola, bien, espero que ustedes también estén bien por allá. Ahorita que mencionabas lo del cliente final, creo que he tenido la suerte que a mí no me ha pasado todavía o no me ha tocado. Lo que sí es cierto es que esa historia del cliente final, o sea, creo que no es solo cuando hay que buscar ponerse en contacto con quién va a ser el cliente final o asegurarse. A veces no tienes contacto con el cliente final, como decía Denise, con los hoteles de lujo, que el cliente final va a ser el huésped que va a estar ahí 2 días. Y en mi caso, algo que me pasó, que no fue eso, fue que diseñamos un centro para personas con ciertos tipos de discapacidades, entre ellas el autismo, que tienen requerimientos muy específicos en cuanto a la luz, igual que sus cuidadores tienen requerimientos muy específicos sobre cómo estar en un espacio. Por ejemplo, no puedes simplemente poner un switch en la pared porque alguien con autismo puede ir y estar jugando con el switch una y otra vez sin parar y entonces eso altera a otros usuarios. Pero al final tampoco es que puedas estar en contacto o ellos ni siquiera aparecen en el contrato, o sea, te cuentan la historia de que este es el proyecto y va a ser para personas con autismo, no sé, para personas con necesidades especiales y te quedas con la idea, ok, el arquitecto me va a decir o la persona de control va a saber qué hacer. Y no es cierto, o sea, en muchos de estos lugares lo que hacen, perfecto, como no tenemos presupuesto porque es un proyecto de gobierno, te pongo una fluorescente y de hecho tengo fotos del lugar antes de que hicieran una renovación. Y todas las luminarias están destruidas porque justo los chicos que estaban ahí, pues todo lo que ven lo quieren, como que quieren tocarlo. Explorarlo, ¿no? Explorarlo, ajá, entonces todas esas necesidades a veces no tienes ese contacto con el cliente final, pero sí tienes que hacer un esfuerzo por pensar realmente. Por entenderlo, ¿no? Ajá, sí. Sí, exacto. O sea, a veces tu cliente final, como en este caso, pensábamos que era el arquitecto porque lo iban a vender y la constructora. Por eso no teníamos idea que había alguien más que tenía que tomar decisiones, sobre todo. O sea, en un hotel puede ser que no tengas contacto con el dueño, con el, ¿no? la cadena del hotel, sino con quienes están construyendo, pero ahí tus clientes finales van a ser pues los que están realizando todo el proyecto, ¿no? O sea, desde los arquitectos, interioristas, las cadenas de los restaurantes, etcétera. Ellos son tus clientes finales. O sea, en cada proyecto se va a determinar cuál es, pero justo es entender hasta dónde puedo llegar. O sea, puedo llegar
al usuario final? No, está muy difícil, ok, pero voy a tratar de ir a entender, como dices, Mariel, ¿no? O sea, todo lo que va a implicar diseñar para este grupo, para esta persona, para este gremio, no sé, ¿no? Creo que es súper acertada ese comentario. Comento Bueno. rápido un proyecto que tuvimos nosotros, del de Valle Escondido. Trabajamos con el arquitecto interiorista y con la constructora. Muy bien, la verdad es que salió muy bien el proyecto, con su diseño. Trabajamos bien, una casa cerca de 1,200 metros de construcción, pegadita al campo de golf, bastante padre. Y como el cliente final era de Sonora, pues hasta que llegó, pues le entregamos, ¿no? Creo que estuvimos 7 meses de obra. La verdad, todo marchó muy bien. Fue un muy buen proyecto económicamente hablando, pero lo anecdótico de este tema en particular es que cuando llegó el cliente, pues vio una de estas botoneras inteligentes, dijo, ¿y esto qué? ¿Cómo se prenden las luces? No, que los escenarios, le empezamos a explicar, que tenías que programar para... No, yo quiero apagadores normalitos, me chocan estas cosas. Entonces, el problema fue que pues, todo ya estaba centralizado, todo ya estaba diseñado, todo ya estaba funcionando. Había gastado 1,5 millones de pesos en control de iluminación y todo el sistemita de iluminación. Y el señor no tenía ni la menor idea que había gastado en eso, ni lo necesitaba. Para su entender, decía, el teléfono a mí me vale gorro, yo prendo localmente y a la fregada, ¿no? Y como buen norteño dijo, no, bueno, si me hubieran dicho que por eso me costó tan caro su asesoría, pues ni les hubiera pedido eso, yo con apagadores normales estaría feliz. Digo, al final de cuentas, nunca entrevistamos al cliente, a la esposa le gustó, todo el rollo, pero pues, le podemos haber ahorrado una lana, ¿no? O sea, anecdóticamente no tuvimos consecuencias negativas, pero creo que el arquitecto y el interiorista tenían una idea, nunca pelaron lo que realmente quería el cliente final, porque pues, estaba fuera de México, o del DF, por decirlo así, y se hizo totalmente otro alcance, ¿no? De lo que el cliente hubiera querido. Entonces, es un poco ahí como complemento de este tema, ¿no? Hola, hola a todos. Me pasó lo mismo que Carlos. Tuve una dinámica muy, muy fluida con los diseñadores de interiores. Fue para un proyecto, es un departamento en Polanco. El cliente final, bueno, nunca tuvimos contacto directo con él porque en realidad era a través de las diseñadoras de interiores y los arquitectos. Como que nos entendimos muy bien, hicimos buen equipo, pero al final me enteré por parte de la arquitecta que el cliente hizo un recorrido y comentó que le hubiera gustado especial atención en su estudio, donde iba a pasar pues mayor parte del tiempo, ¿no? Trabajando. Nosotros no sabíamos que él seguía trabajando y que le hubiera gustado pues una especial intención de iluminación en esa parte. Entonces, creo que son datos que hacen, el cliente final iba a vivir un tiempo en México y otro pues fuera del país, entonces creo que son datos importantes que al final satisfacen mucho al cliente final, ¿no? Como que realmente disfrutan como el nuevo departamento que están por usar. Entonces, sí, yo creo que si los diseñadores, bueno, mi enseñanza de esto fue que si los diseñadores no te mencionan, no te hacen comentarios respecto a qué espacio o qué es lo que el cliente está pidiendo, sino solo es a través de ellos, qué es lo que buscan ellos, cuáles son las intenciones de diseño de ellos, que de hecho las interioristas eran buenísimas, muy, muy, muy buen trabajo. Uno tiene que pues preguntar, ¿no? También, oye, ¿dónde pasa mayor parte del tiempo? ¿Qué especialmente busca el cliente? Porque al final pues hicimos buen equipo con las diseñadoras de interiores, ¿no? Pero hubo este comentario que pues pudimos haber satisfacido y pues no hicimos hincapié en ese espacio. Podemos seguir con las historias una y otra, pues seleccionamos las que nos parecieron
más significativas para este primer encuentro. Estamos en la intención de seguir manteniendo estos espacios de convivencia y comunicación con ustedes. Y pronto los habremos de invitar, no para seguir revisando historias de terror, sino para revisar algunos otros temas que creemos que puedan ser de su interés. Sabrán de nosotros pronto, pero antes de que se vayan, queremos hacer una síntesis de unos cuantos minutos con la intención de que queden bien identificadas ya no las historias de terror, sino las lecciones aprendidas a través de estas historias de terror, con la intención, bueno, pues de compartirlas con ustedes, de ponerlas a su servicio, de generar espacios en donde, si ustedes necesitan información, comunicarse con nosotros, trabajar con nosotros, tengamos la oportunidad de acercarnos y de buscar las mejores formas para poder resolver las cosas que se van presentando en los múltiples proyectos en donde estamos interviniendo.